Imagina a un hombre que nació en una familia común de Roma, pero que terminó dominando el mundo conocido. Un hombre que se movió entre conspiraciones, guerras y traiciones, y que aún hoy es sinónimo de poder absoluto. Ese hombre fue Julio César. Su historia comienza en el año 100 a.C. Cayo Julio César nació en una familia patricia, pero no era de las más ricas ni influyentes. Su clan decía descender nada menos que de Venus, la diosa del amor, a través de Eneas, el héroe troyano. Desde pequeño César creció con la idea de que estaba destinado a algo grande. Roma, en ese tiempo, era una ciudad convulsionada. Los políticos se dividían entre los populares, que buscaban ganarse al pueblo, y los optimates, que defendían a los más ricos y tradicionales. La infancia de César quedó marcada por la violencia política. A los 15 años vio cómo hombres armados tomaban las calles, asesinaban senadores y hasta colgaban sus cabezas en la rostra, el lugar donde se daban los discursos públicos. A los 16 años se convirtió en sacerdote de Júpiter, pero su destino cambió de golpe. El dictador Sila, enemigo de la familia de César, tomó el poder y le exigió que repudiara a su esposa Cornelia, hija de un poderoso rival político. César se negó. Esa decisión, que pudo costarle la vida, marcó el inicio de su leyenda. Para salvarse, tuvo que huir y esconderse, cambiando de ciudad en ciudad mientras Sila lo perseguía. Fue entonces cuando empezó a forjarse el guerrero. En Asia, César se unió al ejército y mostró un valor tan extremo que, en una batalla, recibió la corona cívica, uno de los mayores honores romanos, por salvar la vida de un compañero rodeado de enemigos. Tenía apenas 20 años, pero su juventud estuvo llena de episodios dignos de una película. En una ocasión, piratas lo capturaron en el mar Egeo y pidieron un rescate por su vida. César, con arrogancia, les dijo que pedían muy poco dinero. Él valía mucho más. Pasó más de un mes como prisionero, pero en vez de humillarse, recitaba poesía y jugaba con sus captores, advirtiéndoles que cuando lo liberaran, regresaría para crucificarlos. Nadie le creyó. Pero apenas fue liberado, armó una flota, los persiguió y cumplió su palabra. De regreso en Roma, César empezó su carrera política. Era un orador brillante, con una memoria prodigiosa y un magnetismo que conquistaba multitudes. El pueblo lo adoraba por su cercanía, pero los senadores lo veían como un hombre peligroso, ambicioso e impredecible. Mientras tanto, su vida personal no era menos intensa. Tras enviudar de Cornelia, se casó varias veces, siempre buscando alianzas políticas, pero también fue famoso por sus innumerables romances. Uno de los más polémicos fue con Servilia, la madre de Bruto, el que años después participaría en su asesinato. La ambición de César lo llevó a buscar cargos cada vez más altos. Fue cuestor, edil y pretor, organizando espectáculos grandiosos con gladiadores y banquetes para ganarse el favor de la gente. Pero estos lujos lo endeudaron hasta niveles imposibles. Su deuda era tan grande que, si caía en desgracia, habría terminado en la cárcel. Sin embargo, encontró un aliado clave: Marco Licinio Craso, el hombre más rico de Roma, quien le pagó las deudas a cambio de apoyo político. Con esa alianza y su creciente fama, César dio el salto definitivo. Fue elegido cónsul en el año 59 a.C. Durante su mandato, usó cada recurso para consolidar su poder, y lo logró sellando un pacto secreto con dos hombres decisivos: Craso, el banquero más poderoso, y Pompeyo, el general más exitoso de la época. Juntos formaron el llamado Primer Triunvirato, una especie de gobierno en la sombra que controlaba toda Roma. Fue en ese momento cuando César logró su mayor oportunidad: el mando de varias legiones en la región de la Galia, lo que hoy es Francia. Y ahí empezó la etapa que lo convertiría en leyenda. Durante casi 10 años, César libró una de las campañas militares más asombrosas de la historia. Con sus tropas atravesó ríos, bosques y montañas, enfrentándose a tribus enteras y venciendo a enemigos que lo superaban en número. En una ocasión, construyó un puente sobre el río Rin en apenas 10 días, solo para demostrar que Roma podía entrar hasta en las tierras de los temidos germanos. En otra, invadió Britania, el territorio que hoy es Inglaterra, algo que ningún romano había hecho antes. Su genio militar era acompañado por su habilidad propagandística. Cada batalla la escribía en sus famosas Comentarios sobre la Guerra de las Galias, donde relataba sus victorias con sencillez, pero con un tono heroico que lo hacía parecer invencible. Estos textos no solo informaban al Senado, también estaban diseñados para convertirlo en el héroe del pueblo. Pero mientras César ganaba gloria y riquezas en la Galia, en Roma sus enemigos se inquietaban.
El Senado veía cómo su poder crecía, cómo sus soldados le eran leales a él antes que a la República. Incluso Pompeyo, que había sido su aliado, empezó a sentir celos y miedo. La vida de Julio César hasta aquí fue la de un hombre que desafió la tradición. Se enfrentó a dictadores, venció a piratas, conquistó territorios y se ganó el amor del pueblo, pero también la de un político endeudado, rodeado de intrigas y alianzas frágiles, y mientras sus victorias lo hacían cada vez más poderoso. Una pregunta comenzaba a flotar en Roma. ¿Podría alguien tan ambicioso conformarse con ser un simple ciudadano? Tras una década de conquistas en la Galia, Julio César regresaba a Roma convertido en el hombre más poderoso de su tiempo. Sus victorias lo habían hecho inmensamente rico y querido por el pueblo, pero también despertaron los celos y temores del Senado. Entre sus antiguos aliados, Pompeyo, el gran general, se transformó en su rival más peligroso. El Senado exigió que César entregara sus legiones antes de volver a la ciudad. La orden era clara. Desarmado, ya no sería una amenaza. Pero César sabía que si obedecía, quedaría vulnerable frente a sus enemigos. Entonces, en el año 49 a.C., tomó la decisión que cambiaría la historia. Cruzó el pequeño río Rubicón al frente de sus tropas, pronunciando la famosa frase, «Alea iacta est», la suerte está echada. Era el inicio de una guerra civil. Pompeyo huyó a Grecia para reunir fuerzas, pero César avanzó con rapidez y tomó Roma casi sin resistencia. Luego cruzó el mar y derrotó a Pompeyo en la legendaria batalla de Farsalia. El gran general huyó a Egipto buscando refugio, pero allí lo asesinaron de manera cobarde, enviando su cabeza a César como un regalo. Cuando César la recibió, lejos de alegrarse, lloró la muerte de su viejo aliado y rival. En Egipto, sin embargo, comenzó otro capítulo sorprendente. Allí conoció a Cleopatra, la joven reina que buscaba mantener su trono. La historia cuenta que Cleopatra fue introducida en los aposentos de César, escondida dentro de una alfombra. De ese encuentro nació una alianza política y también una pasión legendaria. Cleopatra le dio un hijo, Cesarión, y acompañó a César en Roma, provocando escándalo entre los senadores. Con Pompeyo muerto y sus enemigos derrotados uno tras otro, César se convirtió en el amo absoluto de Roma. El Senado le otorgó honores sin precedentes. Fue nombrado dictador perpetuo. Sus estatuas se erigieron en templos, su rostro apareció en monedas y muchos lo veneraban casi como a un dios. Pero su poder absoluto también despertó odio. Para algunos, César estaba destruyendo la república y soñaba con ser rey, un título aborrecido por los romanos desde la caída de Tarquinio el Soberbio, siglos atrás. Mientras tanto, César emprendió reformas ambiciosas. Perdonó a muchos enemigos, reorganizó las deudas, reformó el calendario creando el calendario juliano que usamos aún hoy, y planeaba grandes campañas para conquistar Partia, el imperio que había derrotado a Craso. A pesar de todo, las conspiraciones crecían. Entre los senadores más influyentes comenzó a formarse un plan secreto para asesinarlo. Y entre los conspiradores estaba Marco Junio Bruto, a quien César quería como a un hijo, y que era, además, hijo de Servilia, una de sus amantes más célebres. La fecha señalada fue el 15 de marzo del año 44 a.C., los famosos Idus de marzo. César fue citado al Senado en el teatro de Pompeyo. Su esposa Calpurnia, angustiada por sueños premonitorios, le rogó que no fuera, pero él desoyó las advertencias. Al entrar al recinto, los senadores lo rodearon. Uno a uno, empezaron a apuñalarlo. César intentó defenderse al principio, pero cuando vio entre los atacantes a Bruto, se dice que pronunció su frase más recordada: «Tú también, Bruto». El hombre que había conquistado medio mundo cayó bajo las dagas de quienes juraban defender la República. Murió con 23 puñaladas, a los pies de la estatua de Pompeyo, su antiguo rival. El lugar se tiñó de sangre, y Roma entera quedó sumida en el caos. Lo irónico es que los conspiradores buscaban salvar la República, pero su crimen solo aceleró su destrucción. La muerte de César desató nuevas guerras civiles que culminaron con el ascenso de su heredero adoptivo, Octavio Augusto, el primer emperador de Roma. Julio César fue mucho más que un general o un político. Fue un visionario que combinó ambición desmedida con talento extraordinario. Su nombre se transformó en título. César se convirtió en sinónimo de emperador, usado después por los zares rusos y los kaisers alemanes. Su vida fue un torbellino de victorias, traiciones, amores y tragedias.
Y su muerte, quizá la más famosa de la historia, marcó el fin de una era y el nacimiento de otra, la del Imperio Romano. A más de 2000 años de distancia, su legado sigue vivo, porque Julio César no fue solo un hombre, fue la encarnación del poder mismo.